Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos y gracias por estar ahí, por ser gente libre, por tener formas de pensar que no son las de la mayoría. Gracias por poner en duda la versión oficial que nos dan todos los gobiernos y por creer que algún día este país puede tener una mejor forma de ser representado que no con el gobierno actual. Somos gente extraña que creemos que vivimos en una dictadura camuflada de democracia y que eso es lo peor, porque engaña a la mayoría. Han abierto los ojos muchos de ustedes, más de 100.000 ya están ahí poniéndolo en duda, al menos poniéndolo en duda. Miren, una manera de saber si estamos o no viviendo en una dictadura es saber quiénes son nuestros aliados, ¿verdad? Y Maduro es uno de ellos. El dictador, el que tortura, secuestra, el que ha matado a más de 25 manifestantes, el que tiene a 1.200 opositores, entre ellos 2 periodistas en la cárcel, es un dictador. No cabe duda. Bien, pues nuestro gobierno aún lo pone en duda y hay que preguntarse por qué. Escuchen al ministro de Exteriores cuando le preguntan lo que dice. Le quiero preguntar si para usted Venezuela es una dictadura. Mire, no estamos aquí para hacer de politólogos y caracterizar. Estamos aquí para conseguir objetivos. Para conseguir objetivos, el gobierno de España está llamado, porque así lo quieren los venezolanos, incluida la oposición venezolana, a hablar con el gobierno y con la oposición. Si nuestro ministro de Exteriores, que igual que el resto del gobierno, pasan el día calificando de fascista a cualquier opositor por no pensar como ellos, son incapaces de llamar dictador a Maduro, es por algo. Han recibido una orden. ¿La orden de quién? De Sánchez. ¿De quién si no? No se olviden que Maduro tiene mucha información de cómo Sánchez ha llegado al poder y esa información la puede soltar si no le apoyan. Ese es el motivo por el que Rodríguez Zapatero sigue callado y medrando en Estados Unidos, intentando ser mediador todavía del dictador a pesar de haber perdido las elecciones. Y ese es el motivo por el que Sánchez y su gobierno no califican de dictador a Maduro ni reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo. Nunca lo hacen. El motivo lo explicó muy bien Enrique Alvarado, el hombre que fue embajador para Guaidó en España. Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas, con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano con compañías transnacionales españolas. Verbigracia, Air Europa, Rexol, Telefónica, todas esas grandes compañías tienen inmensas deudas con el Estado venezolano. ¿Cuánto recibió Sánchez para llegar a la presidencia del gobierno de Venezuela? ¿Cuánto dinero? ¿Por qué Air Europa está en todas las salsas? ¿Por qué siempre aparecen los Hidalgo, Javier Hidalgo ahí? ¿Tiene algo que ver la trama de Begoña Gómez con Air Europa y Venezuela y su llegada al poder? El dinero que, según Enrique Alvarado, llegó de Maduro en pactos con Zapatero para financiar a Sánchez y que llegara a la presidencia, ¿era dinero del narcotráfico? ¿Sánchez está en el cargo por haber utilizado ese dinero sucio? Son preguntas que deberían responder, porque aquí hay personajes, testigos que ponen el punto sobre las íes y nunca pasa nada. Y ya va siendo hora. Miren, Juan Carlos Monedero es otra pieza de este engranaje de corrupción en Venezuela, que yo creo, en mi opinión, debería estar en prisión, o cuanto menos deberían despedirle
de la Complutense. ¿Qué hace alguien como él, imputado 20 veces en diferentes delitos, investigado, amigo de corruptos y además financiado por ellos? ¿Qué hace dando clases en una universidad pública? Hemos hablado aquí con alumnos suyos, muchos aseguran que adoctrina más que dar clases. En un podcast de Maduro acudió hace unos días Monedero. Fíjense de qué forma le presenta Maduro y cómo blanquea al dictador. Está muy activa. Están por Venezuela, pasando por aquí. Se trata de nuestro amigo Monedero, que ha llegado desde España, Juan Carlos Monedero. Hemos estado conversando largamente durante varias semanas. Gracias, presidente. Y lo primero, felicidades por presidente. Gracias. Lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, que pelea porque uno de los rasgos del fascismo siempre es las dobles varas de medir. Y resulta que mucha gente que en sus países lo que dicen los jueces es lo que se cumple, incluso aunque sean jueces que vamos a decir del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o de los jueces que en países cercanos han decidido quién es y quién no es el presidente, dejaban mucho que desear en su imparcialidad, pero se han permitido el lujo de dudar aquí. Así que en cualquier caso, los que sí creemos en la democracia y creemos en las instituciones, felicidades. Dicho eso, presidente, escuchándole me he acordado que yo estuve durante un tiempo muy activo en las tertulias en España, las tertulias que estaban en el prime time. Y recuerdo que yo siempre terminaba llegando al fascismo, siempre terminaba llegando al franquismo. Y recuerdo que Es agradecido, Monedero, Juan Carlos Monedero es agradecido después de haber recibido dinero a manos llenas del poder de Maduro y de Venezuela. Aseguran los jueces que han investigado el caso que Podemos se pagó su campaña a las europeas de 2014 con el dinero de Venezuela y de Irán. Miren, Juan Carlos Monedero es hijo de un matrimonio trabajador que montaron en Madrid un bar y una especie de colmado, unos ultramarinos. Él ayudaba en la tienda. Su padre, por cierto, muy de derechas, fue a llevar a su hijo a un colegio religioso, al Sagrado Corazón, y se hizo profesor de universidad, como les digo, adoctrinando a sus alumnos. Asesor de Hugo Chávez, asesor de gobiernos de América Latina, todos comunistas. Hay dos testigos protegidos que declararon en la Audiencia Nacional que Maduro le entregaba maletas con dinero en una habitación del Hotel Meliá de Caracas. De hecho, se le investigó por blanqueo a Monedero por tener 92 cuentas a su nombre. ¿De dónde venía el dinero? Bueno, hay varias fuentes. Una fuente de ingresos era PDVSA, la petrolera venezolana. Otra, la Embajada de Cuba en Caracas. Según estos testigos, la Embajada de Cuba en Caracas ofrecía dinero presuntamente sacado del narcotráfico a Monedero. Y la otra es la Embajada de Venezuela en Madrid. A través de empresas españolas también entregaba dinero en efectivo a Monedero. Todo para financiar el proyecto de Podemos. Hugo Carvajal, le conocen, jefe de seguridad de Hugo Chávez, después delator de la trama de los corruptos, aseguró ante el juez García Castellón que siempre recibía el dinero en maletas e iban a recibir el dinero 3 personas: Juan Carlos Monedero, Ramón Gordills, representante nombrado por Maduro para financiar a Podemos fuera de Venezuela, y William Amaro. William Amaro es el asistente personal de Maduro. Como les digo, según investigación del Miami Herald, el dinero que recibía Monedero a veces procedía del narcotráfico. William Amaro era titular de varias cuentas en Panamá, concretamente en el Banesto. Ahí recibió 6 transferencias del narco por valor de 293.000 euros, además realizadas por un agente de policía del sur de Florida en una trama muy oscura.
En definitiva, William Amaro era el encargado del lavado de dinero. Por tanto, Monedero presuntamente aceptó dinero del narco y con ese dinero se financiaron campañas de Podemos. La prensa sanchista sigue apoyando a Monedero como si fuera el hombre más honrado del mundo. Él, en las televisiones venezolanas, las del régimen de Maduro, sigue mintiendo. Miren, la última mentira dice que Edmundo González y María Corina Machado ha llamado al pueblo a quemar un hospital. Escuchen. Y Edmundo González. Han llamado a la gente a las calles, han quemado hospitales, han atemorizado a gente, han disparado a un policía en el cuello, es decir, han hecho actos de terrorismo, ¿no? Entonces, Elon Musk, que tendrá mucho dinero, pero es un cretino, ha publicado un tuit, está publicando tweets en su propia red con mentiras. La pregunta, señores, es ¿por qué hay tal relación tan intensa entre la dictadura chavista, el narcotráfico y el gobierno de España? ¿Qué ocurre? ¿Quién financió y cómo se financió Sánchez? ¿Quién financió y cómo se financió Podemos? ¿Cuánto dinero del narco ha hecho que el gobierno que está ahora en España se mantenga? Se necesita una investigación en profundidad, testigos a mansalva, pruebas cada vez más. El día que caiga Maduro, caerá Sánchez, no les quepa duda, las pruebas lo delatan. Hay más, se lo contamos en un minuto. Empezamos. Castellón Confidencial, de Albert Castillón.